Buenos días, queridos estudiantes. Acordémonos que estamos ante la santa presencia de Dios, adorémosle. Es tan grande tu fe que llega a cautivar el corazón de aquellos a quienes enseñas y les inspiras el espíritu cristiano. Cito esta frase de San Juan Bautista de la Salle, nuestro padre y fundador. Queridos estudiantes, bienvenidos. Por medio de esta nueva modalidad de estudio, vamos a recordar un poquito acerca de los gobiernos y acciones políticas de las 3 últimas décadas del siglo XX, regímenes de las 2 décadas a finales del siglo XX. Vamos a empezar recordando un poquito el mandato de cada uno de nuestros presidentes a partir de 1981, en donde el Ecuador venía de la eliminación de una dictadura. Por medio del binomio Jaime Roldós Aguilera y Osvaldo Hurtado, de su partido Democracia Popular, cito a los dos personajes debido a que en el año de 1982 un fatídico accidente cegó la vida de Jaime Roldós Aguilera. Dentro de este accidente nosotros vimos por medio de videos, reportajes y demás en clase, recordémoslo, que hay una sospecha muy grande acerca de lo que sucedió. Hemos visto también declaraciones, hemos visto el seguimiento también que se le había hecho a la presidencia de Jaime Roldós Aguilera, una persona que apuntaba a ser un gran gobernante. Sin embargo, tras su suceso, Osvaldo Hurtado tomó la presidencia del Ecuador en medio de un entorno complicado. Él adoptó un régimen de austeridad y redujo el gasto público. Algo positivo fue la energía eléctrica que pudo dar al sector rural y los programas de alfabetización, ¿no? También el apoyo a la educación, en su gran mayoría. El aspecto que más se le criticó, sin embargo, durante su mandato fue la autorización de la sucretización, que consistía en convertir las deudas en dólares de empresas privadas, con bancos internacionales. Estas empresas privadas llegaron a tener deudas demasiado grandes con bancos internacionales. Y él permitió que estas deudas fueran cambiadas a sucres, pero con el Banco Central. Entonces fue algo que prácticamente golpeó a nuestra economía también, ¿no? Vamos con el siguiente presidente, 1984-1988, León Febres Cordero, por el Partido Social Cristiano. Dentro de su mandato, él fomentó exportaciones de productos tradicionales. Hablemos de las materias primas, el banano, el cacao y el petróleo. Los problemas que él enfrentó dentro de su mandato, el más grande y el que en realidad fue bastante... El terremoto de 1987 con 1,000 muertos y el daño de 70 kilómetros de oleoducto con el que se suspendió la exportación. Acordémonos que nuestro país, el Ecuador, sobrevive económicamente por medio de la exportación del petróleo también. Vamos con Sixto Durán Ballén. 1988-1992. Rodrigo Borja Ceballos, Izquierda Democrática. Impulsó que Ecuador se integre con otros países en el ámbito cultural y de negocios. Sobresalió con su trabajo en la educación pública, fortaleciendo la alfabetización por medio de un programa que implementó el Ecuador Estudia. Se criticó la amnistía al grupo guerrillero Alfaro Vive, a pesar que logró su desmovilización. Fue muy duro en aquel entonces para Rodrigo Borja Ceballos tratar de controlar este grupo guerrillero. Sin embargo, en base a muchas negociaciones y también algunas pérdidas humanas, logró la desmovilización del grupo, que era
un grupo que prácticamente tenía, la gente aquí en el Ecuador corría mucho peligro porque era un grupo guerrillero. Sin embargo, Rodrigo Borja Ceballos les dio amnistía. ¿Qué quiere decir esto? Perdonó esta serie de improperios y faltas a estas personas, concediéndoles la libertad, ¿no? Vamos con Sixto Durán Ballén, 1992-1996, por el Partido Unidad Republicana. Sixto Durán Ballén privatizó varias empresas públicas, liberalizó el comercio, condiciones ventajosas para empresas extranjeras, para invertir en el país, flexibilizó condiciones laborales en nuestro país también. El inconveniente en su mandato fue la guerra del Cenepa con el Perú en 1995 y también su vicepresidente Alberto de Gil. En su mandato fue acusado por mal manejo de fondos. Se ordenó el encarcelamiento de esta persona. Sin embargo, él se refugió en Costa Rica. Vamos con la presidencia de Abdalá Bucaram, 1996-1997, por el Partido Roldosista Ecuatoriano. Abdalá Bucaram duró 6 meses en el poder y fue derrocado tras reclamos, marchas y huelgas a nivel nacional. El Congreso Nacional lo declaró mentalmente incapaz para gobernar y solicitó asilo político en Panamá. Asumió el cargo el presidente del Congreso Nacional, Fabián Alarcón, sin tomar en cuenta, y acuérdense niños, que vimos esta problemática igual por medio de un video en clase, la situación que se formó con Rosalía Arteaga, que era la vicepresidenta de su binomio. Sin embargo, se la relegó y asumió la presidencia Fabián Alarcón, en aquel entonces presidente del Congreso Nacional. Continuamos con Yamil Maguad, 1998, año 2000. Por medio del Partido Democracia Popular, firmó el acuerdo definitivo de paz con el Perú. Debido a que estas situaciones de guerra y conflicto, habíamos visto que no era solamente de la presidencia de Maguad, que fue en donde se pudo poner un punto final a esta guerra. Hablamos de anteriores presidencias, todas prácticamente tuvieron estos altos y bajos con el Perú. No terminó su mandato por apoyar con dinero público a varios bancos privados que estaban endeudados y también decretar el congelamiento de depósitos bancarios mayores a $500. Fue el causante del feriado bancario y la dolarización del Ecuador. Hasta aquí, por favor, hemos venido recapitulando más o menos los mandatos y viendo los cambios que han tenido. Sin embargo, nos podemos dar cuenta que las presidencias desde 1981 hasta el año 2000, terminando con Yamil Maguad, no fueron presidencias que podríamos decir nos ayudaron económicamente. Al contrario, cada vez la deuda externa fue creciendo más y más y más, debido a que no se podía pagar en su totalidad, porque es tanto dinero que a lo mejor se podía cancelar una parte, pero los intereses seguían generando más deuda. Vamos a continuar, por favor, con el neoliberalismo de fines del siglo XX e inicios del siglo XXI. Las características de este neoliberalismo fueron reducir el gasto del Estado, hacer eficiente el privatizar servicios públicos. Eso no se puede dar lugar, chicos. Acordémonos igual que en clase viendo y nexando algunas problemáticas que pudimos escuchar. El privatizar los servicios públicos no era nada bueno para aquella época, ni ahora, porque los servicios tienen que ser del Estado. Al privatizarlos, lo único que se hace es generar un engorde al bolsillo personal de cada
persona, valga la redundancia, que está atrás de comprar esos servicios públicos. Entonces, solamente va a ser el bienestar para un cierto grupo, pero no para el bien común. El mercado era la única vía para controlar la economía y promover la libre competencia. En los años 80 y 90, el incremento del endeudamiento, a pesar de cancelar una parte del interés, hacía que crezca y los gobiernos seguían pidiendo dinero prestado. Esto hacía que la deuda externa jamás se pudiera pagar en la forma que se manifestaba o según el acuerdo que se llegaba. Siempre el sobreendeudamiento hacía que nosotros generemos más deuda y al contrario, cada vez sea impagable, ¿no? Provocó la falta de empleo, mala calidad de servicios básicos, corrupción y pobreza. Como bien decía, estas personas, al privatizar los servicios públicos, empezaron a generar dinero solamente para ellas y no les interesaba el servicio que se brindaba a las personas, sino que todo el mundo estuviera a paz y salvo con el pago. Muchos ecuatorianos decidieron migrar a España e Italia para mejorar su nivel de vida. Y claro, ¿cómo no hacerlo? Debido a que el trabajo aquí en el Ecuador no había en la capacidad que se necesitaba para sostener a todos los integrantes, ¿no?, de nuestro país. Sin embargo, buscaron una mejor opción al migrar a Europa, principalmente a las ciudades de España e Italia. Vimos también en algunos videos, niños, acordémonos acerca del tema de la migración, que fue en algún momento también fue algo que llamó la atención de muchas personas porque fue en demasía. Profesionales que se habían quedado sin su sustento diario, digámoslo así, decidieron migrar a este continente. ¿Y qué fue lo que sucedió? Pues que ellos no se iban a desenvolver dentro de sus profesiones, como era lo correcto, sino más bien a ocupar cargos de obreros, jornaleros, personal que se dedicaba a la limpieza de casas y demás, ¿no? Fue algo muy duro también para las familias. Acordémonos que estábamos también conversando el hecho de que no era fácil dejar a los niños, a lo mejor tenían estas personas padres, familiares con algún tipo de enfermedad y aún así tenían que emigrar para mejorar su nivel de vida. Entonces sí fue un golpe muy duro para muchos ecuatorianos, sin embargo fue algo también que se pudo tratar de sobrellevar. Vamos a ver lo que fue el capitalismo. El capitalismo es un sistema social, socioeconómico en auge, ¿no? Ecuador no fue ajeno, sin embargo no tuvo éxito debido a los gobiernos con políticas socialistas, pero tampoco dejaron de aplicar las exigencias por el BM, Banco Mundial, y el FMI, que era el Fondo Monetario Internacional. O sea, son las dos entidades encargadas de ayudarnos con los préstamos, ¿no? Pero no es que nos dan un préstamo sin exigencias, pues al contrario. Ellos, para vez de prestar dinero que necesita un país subdesarrollado, pues lo único que hacen es exigir cosas que a lo mejor un país no pueda cumplirlas como tal. Entonces, busquemos el principal autor del capitalismo, fue Adam Smith, que él sentó las primeras bases del modelo capitalista, que era priorizar el valor del capital sobre el sujeto que lo produce. O sea, su objetivo prácticamente era la producción y acumulación del capital. Dejar hacer, dejar pasar. El sujeto obrero, profesional, empleado,
iba a ser el consumidor de lo que realmente produce. Ese es el capitalismo. La persona que lo elabora, el sujeto, obrero, profesional, es el principal consumidor de lo que produce, ¿sí? Es como una rueda, prácticamente. Vamos a ver las premisas del capitalismo y medidas del modelo. Una de estas era reducir el Estado, disminuir personas en puestos públicos y gasto estatal, privatizar los servicios públicos, salud, comunicaciones, agua, luz, dirigidos por empresas privadas, la apertura comercial, importaciones y exportaciones fluidas y la eliminación de los impuestos. Estas eran algunas de las medidas que se debía tomar para que el capitalismo surte efecto. El proceso de modernización de la mano con el capitalismo y con toda esta ideología fue algo que mejoró los negocios e incrementó los beneficios empresariales. El resto de la población no sentía estos beneficios, claro, las personas pobres, la gente que trabajaba el campo. Empresas privadas de servicios básicos considerados solamente como un simple negocio. No producían, no impulsaban la producción o el desarrollo tecnológico para nada. Lo único que hacían ellos era brindar el servicio sin tener una prueba de calidad, simplemente lo daban tal como lo podían hacer ese momento y no impulsaban la situación de la tecnología. Hoy por hoy vemos que toda esta serie de servicios, incluso los servicios básicos, se apoyan en los procesos tecnológicos para poder brindar una calidad al consumidor, ¿no? En aquel momento este proceso de modernización no fue uno de los mejores, ¿no? Vamos a hablar acerca también a recordar el precapitalismo social. El precapitalismo social aumentó la inequidad social, la riqueza en pocas manos, algo totalmente equívoco. ¿Y por qué la riqueza en pocas manos? Porque vamos otra vez a retomar lo que fue el hecho de que solamente una persona podía manejar grandes empresas y tener a su cargo distintas personas que no tenían la capacidad ni de asociación ni tampoco de prestar un servicio como tal, para poder hacer una competencia, ¿no? Una libre competencia del producto. Entonces, la inequidad social fue en aumento. No hubo desarrollo de programas sociales para sectores vulnerables. Creció el desempleo, el subempleo e inseguridad laboral, pues prácticamente se dedicaron a contratar a personas para realizar servicios, pero simplemente por horas, ¿no? No tenían una estabilidad laboral que les permita tener un sueldo mensual. Entonces, el descontento social y movimientos para reivindicar el valor del sujeto como ser humano fue algo que motivó a estos actores sociales también a salir, ¿no? A protestar, a marchar. ¿Por qué? Porque estaban descontentos, muchos de ellos. Todo el mundo prácticamente, como lo hemos hablado igual en clase y demás, todos queremos un bienestar de vida, pero debido a esta serie de impasos, no se ha podido en muchos sectores acomodar las estrategias del Estado para que esto surta efecto. Al contrario, siempre que se genera un cambio, lastimosamente siempre salen perjudicados los más vulnerables, la gente pobre, la gente que a lo mejor por una u otra cosa no tuvo la educación necesaria como para ser profesional. Entonces siempre sale perjudicada la gente que menos tiene. Entonces el descontento social era tan grande que
impulsó este tipo de movimientos para reivindicar el valor del sujeto como ser humano y no como elemento de producción. No solamente el ser humano puede generar producción, sino también hay que tratarlo como tal, como ser humano. No somos máquinas, lo que estábamos hablando, ¿no? Que en algún momento de la vida, cuando empezó el proceso de modernización también, se implementó mucha tecnología que llegó a reemplazar al ser humano una máquina. Entonces, eso fue lo que causó también el hecho de que la gente prescindiera, los grandes jefes prescindieran del trabajo del jornalero, del trabajo del campesino, del trabajo del que no tenía tanta preparación, porque lo pudo sustituir una máquina. Eso se llamaba el proceso de modernización, ¿no? Vamos con lo que es la deuda externa. Igual a recordar un poquito, la deuda externa es esa obligación de pago a extranjeros, como el BM y el FMI, ¿no? Que son quienes nos dan préstamos por distintas necesidades que tenemos como país. Entonces, principalmente es para el pago de salud, de educación, vivienda, que es lo que más genera gasto en un país, ¿no? Entonces, estos préstamos, a pesar de que el Ecuador ha tenido esfuerzos por querer pagar, se incrementa año tras año por el interés y la moratoria. Sin embargo, los gobiernos solicitaban más préstamos para cubrir la obra pública, emergencias y desastres. Uno muchas veces no cuenta con lo que puede pasar. Por ejemplo, hoy por hoy, en la actualidad, valga la oportunidad, queridos estudiantes, para traer a colación este tema, la crisis que estamos atravesando ahora. El hecho mismo de tener este tipo de trabajo, este tipo de guía desde la casa, es una pérdida como tal para el gobierno y para muchas empresas. Sin embargo, todos estamos ahí arrimando el hombro y apoyándonos para poder sobresalir. Pero esto, a la larga, si hacemos un análisis económico, va a ser una pérdida muy grande para el Estado. Entonces, a esto se va este tipo de inconvenientes, el hecho de que haya deuda externa incrementada, el hecho mismo de que tengamos que seguir pidiendo préstamos, porque la gente igual en nuestro país vive, come, subsiste. Entonces, para financiar todo ese tipo de necesidades hay que tener un fondo de dinero, digámoslo así, y no se lo consigue más que pidiendo este tipo de préstamos. Entonces, bueno, queridos estudiantes, espero que hayamos recordado un poquito de lo que habíamos estado viendo y miren, nos detuvo también o nos llevó a pensar un poquito, a comparar lo que pasaba antes, lo que estaba pasando y lo que a lo mejor puede suceder con respecto a este tema, ¿no? Entonces, espero por favor que podamos realizar las actividades siguientes. Vamos a leer y responder el cuestionario por medio de la plataforma. Este cuestionario yo lo voy a adjuntar con este videíto también para que usted pueda ayudarse. Y no olvide seguir las instrucciones de salubridad dispuestas por el gobierno. Acuérdense que es mejor darnos un abrazo en clase que trabajar de esta manera. Sí, la verdad que sí. Las dos formas son efectivas, pero podemos hacerlo en forma física, ¿no? Entonces todo depende de nosotros. Viva Jesús en nuestros corazones, queridos estudiantes, y nos estaremos viendo en la próxima clase. Un besito para todos.